Hola clase. Después de hablar en los vídeos anteriores de contexto histórico, ideología y cultura y un poco de la poesía popular, en este vídeo de hoy vamos a hablar de otro tipo de poesía que la diferencia fundamental con la anterior radica en que esta se denomina culta, es más elevada que la anterior y se llama mester de clerecía. En el vídeo anterior hablamos del mester de juglaría, que si os acordáis es como llaman al oficio de los juglares. Por tanto, mester de clerecía literalmente quiere decir el oficio de los clérigos. Este tipo de poesía, de literatura, se desarrolla durante los siglos XIII y XIV y, como os digo, son poemas cultos. No hablan de temas, digamos, llanos como el amor o cosas cotidianas, sino que son un poco más elevados y hablan de temas, pues si hablamos de clérigos, ¿de qué va a hablar fundamentalmente? De temas religiosos o que tienen la religión como, digamos, excusa para hablar de otras cosas. Utilizan la lengua romance en su escritura, ¿no? Para que el pueblo, la gente que, como sabéis, en esta época no es frecuente que sepa leer y escribir, lo comprendan. No utilizan latín, utilizan lengua romance. Y pese a que son, digamos, poemas más elevados, se inspiran en los juglares, adoptando sus técnicas para llamar la atención, utilizan también la rima, pero insisto, ellos, estos autores del mester de clerecía, ¿no?, creen que su obra es más elevada tanto en lo moral, porque habla de temas más elevados, como en lo artístico, es decir, están mejor hechos desde su punto de vista. Las principales características de esta obra son que los autores en general son conocidos, aunque hay algunas obras anónimas. Si os acordáis, en el anterior vídeo hablábamos de que no conocíamos el nombre de los autores de las obras, ¿no? En el mester de clerecía sí, ya firman. Son autores, digamos, que se dedican exclusivamente a esto. La métrica que utilizan, es decir, qué tipo de verso utilizan, es uno muy concreto que se llama cuaderna vía y que consiste en que son 4 versos por estrofa. Son alejandrinos, es decir, de 14 sílabas y riman todos ellos de la misma manera, ¿vale? Luego veremos ejemplos. Como os decía, la temática es, temática es religiosa principalmente, y asociada a la religión pretenden enseñar, es decir, son temas didácticos, y también modificar un poco el pensamiento, es decir, se meten en la moral. La moral es lo que está bien y lo que está mal. Estas obras intentan enseñar a la gente que las escucha lo que está bien y lo que está mal. La finalidad, por tanto, es la misma, es enseñar y corregir un poco ciertas actitudes. Se inspiran directamente en artistas latinos, porque claro, al ser clérigos, ellos sí que saben leer latín, con lo cual las obras de los autores latinos de la antigua Roma, ellos saben leerlas y a partir de ahí se inspiran para crear sus poemas. Y también, por supuesto, la Biblia. La Biblia es una gran fuente de inspiración. El lenguaje, pese a que son autores más cultos, es un lenguaje llano y es un lenguaje asequible para que todo aquel que lo escuche pueda comprender el mensaje. Utilizan vulgarismos, es decir, palabras vulgares, y también palabras concretas de cada una de las regiones, es decir, localismos. Pero bueno, también se esfuerzan un poco por intentar elevar el nivel y utilizan palabras cultas. El primer autor que tenemos que conocer es Gonzalo de Berceo. Veréis, más o menos su obra y su vida se desarrolla durante el siglo XIII y su obra más conocida es Milagros de Nuestra Señora, que es un libro que consiste en una introducción y 25 milagros de la Virgen. Todos los milagros, los 25 que hay en este libro, tienen la misma estructura. Se presenta un problema a una persona y entonces se le aparece la Virgen que lo salva de sus pecados, le orienta un poco en este problema y finalmente se hace una alabanza de la actuación de la Virgen, ¿no? No son originales, es como una recopilación de historias que ya se contaban y la finalidad, como hablábamos, es didáctica, es enseñar a la gente que tiene que amar a la Virgen y que, bueno, también difundir un poco esa devoción, ¿no?, por la Virgen. Como os digo, la estructura de los milagros es esta. Hay una pequeña introducción, se narra el milagro, ¿no?, y finalmente hay una exhortación a la alabanza, es decir, hay un reconocimiento de la labor que ha hecho la Virgen para poder salvar a esta persona, para poder librarle de sus pecados. Gonzalo de Berceo, además de escribir este libro, también escribe vidas de santos que se llaman hagiografías, es decir,
la vida de una persona se llama biografía, si esa persona es un santo, se llama hagiografía. Que lo sepáis. El segundo autor que tenemos que conocer es el arcipreste de Hita. Es posterior a Gonzalo de Berceo, es del siglo XIV y escribe, la obra capital que tenemos que conocer de arcipreste de Hita es el libro del buen amor, se llama así, libro del buen amor. Es un libro con más variedad de contenido que el anterior. Hay cuentos didácticos que se llaman exempla, hay también narraciones amorosas, hay encuentros con serranas. Serranas son mujeres que viven en la sierra, ¿no? Serranas. Batallas burlescas, también se ríe un poco de las situaciones que se le presentan y termina con una elegía. Elegía se llama a esos poemas que lloran la muerte de alguien. Hay variedad formal también, combina la quaderna via, que como digo es el verso principal del Mester de Clerecía. El arcipreste de Hita lo que hace es combinarlo con otro tipo de versos. Y también en esta obra hay una variedad de tono, porque hay tonos más serios, más dramáticos, ¿no? Hay satíricos, burlescos, también habla un poco de religión con cierta devoción. Es decir, es una obra como bastante más diversa que el libro de Gonzalo de Berceo. El libro del buen amor, además, se narra como una autobiografía ficticia. Es decir, el arcipreste de Hita lo que hace es adoptar la personalidad o el nombre, ¿no?, de Juan Ruiz. Es una autobiografía con otro nombre, ficticia, y lo que hace Juan Ruiz es contar los encuentros, las aventuras, los desencuentros que tiene con distintas mujeres. Por eso se llama el libro del buen amor. El tema principal del libro es precisamente ese buen amor, ese amor, digamos, elevado, sereno, ¿no? Sereno, que nos acerca a Dios, en contraposición al amor loco, que es un amor impulsivo que lo que hace es arrebatarnos un poco nuestro juicio y nuestra razón. Entonces esa ambivalencia entre el amor malo, digamos, el amor loco, y el buen amor, que es el amor que tenemos que seguir y es el amor que, como digo, nos acerca a Dios, es el eje principal de esta obra. Os pondré un enlace a un vídeo para que veáis una de las partes, ¿no?, que es la conversación entre Don Carnal, es decir, el carnaval, y Doña Cuaresma, que Cuaresma, como sabéis, son los días posteriores al carnaval que van entre el carnaval y la Semana Santa. El carnaval se supone que es una cosa loca, divertida, en la que uno no piensa mucho lo que hace, y es una preparación a esa Cuaresma, que es un tiempo calmado, un tiempo de reflexión y un tiempo anterior a la Semana Santa. Lo que hace este autor es convertirlos en personajes y que ellos establezcan una conversación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Veis que es un vídeo muy cortito y bueno, espero que os sirva de ayuda y como siempre os digo, si tenéis dudas, por favor, escribidme.